vez. Yo hablo de mi edad, pero pues, ¿cuál edad? Si el pastor Joe Rosa, digo, me da 10 y las malas y le ves el vigor, el ánimo. Pero la verdad es de que un deseo es ser efectivo. Ya no es tanto qué hagas, sino cuál es el resultado de tu trabajo. Y la verdad, estas 3 horas que pudimos manejar desde Orange County para acá, las disfruto y las disfrutaré 1000 veces si hay una audiencia como la de Mexicali, Cachanilla, hombres de verdad, dispuestos a enfrentarse con el Dios verdadero. Muy, muy contento. Bueno, pues en la mañana les platicaba acerca del qué, la palabra de Dios, su suficiencia y sus efectos. Hicimos una lista triple, si se acuerdan. Una de ellas era sus títulos, después sus características y finalmente sus efectos en nuestra vida. Ahora vamos a platicar un poco acerca del cómo, un par de reflexiones acerca del cómo. Y esto es cómo interiorizarla. El tema de esta charla es ¿cómo lees tu Biblia? Así de sencillo, es un título muy, muy, muy simple. ¿Cómo lees tu Biblia? Y el texto, ya se los encuentro. Lucas capítulo 10, comenzando en el verso 25, ¿cómo lees tu Biblia? Platicábamos ayer acerca de este fantástico libro y les decía, si no estás todavía leyendo tu Biblia diariamente y no tienes pues uno de estos 66 maravillosos libros escogido para que sea tu delicia, tu refrigerio, tu lectura de la mañana, te recomiendo mucho Lucas como la puerta de entrada al Nuevo Testamento. Repito, Lucas es este autor no judío, responsable de la autoría de quizás más del 50% del Nuevo Testamento, si es que, repito, Pablo no fue el escritor de Hebreos. Lucas en el capítulo 10, el tema, ¿cómo lees tu Biblia? Y comenzamos en el verso 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Me acompañan a hacer una palabra de oración? Hablaste, Señor, de que vendrían tiempos de hambre y de sed, no de comida ni de bebidas, sino de tu palabra, Señor. Y, Señor, oro que estos tiempos hayan llegado a Mexicali. Señor, a estos varones preciosos que tú quieres usar para seguir extendiendo tu reino a lo largo y ancho de esta amada ciudad, Señor. Dios, queremos rogarte que abras nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley en tu palabra y contemplando tu gloria como en un espejo, Señor, seamos transformados como tu imagen por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Amén. Y del capítulo 9 al capítulo 19, Jesucristo ha emprendido un viaje a Jerusalén. Ha terminado su ministerio en Galilea y ahora se ha dedicado a viajar con sus discípulos y a interactuar con muchas personas en este fantástico viaje. 50% del contenido de Lucas es de autoría original, no tiene paralelos en Marcos, no tiene paralelos en Mateo. Fantásticas historias como la de Zaqueo y como la que vamos a leer juntos a continuación aparecen solo una vez en la Biblia
y están en este corazón o en el corazón de este fantástico libro Lucas. Y en este viaje que Jesús emprende hacia Jerusalén para ofrecer su vida en sacrificio por todos nosotros, de acuerdo a la voluntad del Padre, cumpliendo las Escrituras y todo lo que estaba escrito acerca de él, se encuentra este hombre que se acerca a Jesús. ¿Para qué dice el texto? Para probarle. Es triste que haya todavía personas que se acercan a Jesucristo con los motivos incorrectos, y me llama mucho la atención que aún para estas personas el Señor tiene paciencia, misericordia y revelación. Y entonces le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y me llama mucho la atención el Señor que dice, bueno, pues ¿cómo lees? Y no tanto es el qué, ¿verdad? Sino el cómo. Porque cuando uno lee su Biblia comete muchos errores, como el que estaba cometiendo este hombre, un poco pagado de sí mismo. El apóstol Pablo dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, que cada uno piense de sí con cordura. Él definitivamente no pensaba con cordura. Él estaba tratando de justificarse delante de aquel que tiene ojos como llama de fuego y que escudriña y conoce los corazones, y aún haciéndolo así nos ama y nos acepta como somos. Es increíble. Y quería él pues justificarse. Y yo no me puedo imaginar cuál era su concepto de amor a Dios, ¿no? Y menos aún de amor al prójimo. Seguramente como un intérprete de la ley y como una persona religiosa, él estaba pues irreprensible en los mandamientos de la ley, no en el espíritu de la ley, como Jesús nos lo explica en Mateo 5, cuando él dice, ustedes escucharon, no matarás, pero el espíritu detrás de ese mandamiento es que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio, ¿no? Entonces, ¿cómo lees tu Biblia? Él sin duda quería justificarse y pensaba que esto de dar sus diezmos, esto de dar sus ofrendas, esto de celebrar las fiestas, esto de no toques, no gustes, no manejes, esta cuestión externa de purificación era todo lo que Dios veía cuando la Biblia dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero lo que Dios ve es el corazón. Entonces, me gusta que Jesús dice, bueno, ¿y cómo lees? Y este hombre le dice lo que está escrito y Jesús le responde, haz esto y vivirás. Pero la siguiente pregunta es interesante, ¿no les parece? Queriendo justificarse a sí mismo, él le pregunta a Jesús y le dice, ¿quién es mi prójimo? Entonces, ¿cómo lees tu Biblia? En primer lugar, yo pienso que necesitamos leer nuestra Biblia literalmente. Y bueno, hay muchas maneras de leer la Biblia. Cuando digo literalmente es esto, ¿cómo lees? ¿No? También otra de las maneras en las que yo he desarrollado mi lectura bíblica es leerla enfocándome en el texto, dejando los comentarios a un lado, dejando los libros a un lado, dejando las buenas prédicas en otro lado y concentrarme en lo que está escrito en el texto. Desarrollar una habilidad es lo que dice Pablo, que nos presentemos delante de Dios como obreros auténticos, aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que leemos bien, que trazamos bien, que cortamos bien, el corte del cirujano, el trazo del arquitecto, bien la palabra de verdad. Pero me gusta cómo progresa aquí la conversación y le dice entonces, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta esta historia que, repito, no está en ningún otro lugar de la Biblia y es una joya bíblica. Si están conmigo, estoy en el verso 29. Y esa es la respuesta del Señor a ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y fíjate esto, acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Este hombre dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Necesitamos aprender a leer nuestra Biblia de una manera obediente. Había un hombre, esta historia es, no sé, las poquitas historias que sí están muy vivas en mi corazón son aquellas que yo escuché de mi pastor cuando estábamos en esta célula, en este grupo de hogar, en esta semilla en casa. Y era la de un hombre llamado Pedro, para variar, ¿no? Pedro resulta que era un hombre muy ferviente en la iglesia, muy participativo, un siervo de Dios, que respondía siempre al llamado de Dios para su vida. Pero un día, leyendo el Sermón del Monte, de repente dejó de asistir, y dejó de asistir 1, 2, 3 y 4 semanas. Y de repente, pues la gente le extrañó, le llamó y encontraron a un Pedro muy animado y muy animoso. Pastor, qué bueno que me llama, qué increíble, ¿cómo está la iglesia? Estoy orando por ustedes fervientemente. No correspondía un poco a lo que pasaba, pues Pedro no iba a la iglesia. Oye, Pedro, y si me permites preguntarte, ¿qué has estado haciendo, Pedro? Bueno, usted habló acerca del perdón a nuestros enemigos y nos dijo cómo termina la oración del Señor o el Padre Nuestro, que dice que si nosotros no perdonamos de todo corazón a aquellos que nos ofenden, el Señor no nos perdonará. Entonces hice una lista grande y me encontré con que tenía que arreglar cuentas con muchas personas. Y pastor, esas 3 semanas que no he ido a la iglesia las he dedicado, porque el único tiempo que tengo es el fin de semana, para arreglar cuentas con todas aquellas personas que me debían o que yo les debía. Y les estoy predicando a todos ellos el Evangelio de Jesucristo. Me quedan 10, cuando termine regreso por más, pastor. Imagínate. El pastor dicen que se le cayó el pico y los ojos como el pato Lucas, ¿te acuerdas? Quedó ahí en pedazos el pastor. Y esto es un poco. Cuando nosotros leemos nuestra Biblia, ¿qué tanto de lo que leemos ponemos por obra? Y eso es lo que explica Santiago, porque el que mira a la perfecta ley, a la de la libertad, y después se olvida, es como aquel hombre que considera su rostro en un espejo y después se va, ¿no? Es como si nos entrara la palabra de Dios por un oído y nos saliera por otro. Pero este tema en particular es muy interesante, porque aquí yo pienso que hemos embellecido mucho el texto diciendo, no, el buen samaritano, y de hecho la palabra buen samaritano se ha convertido en proverbio de una persona compasiva, de una persona que considera la calamidad en su prójimo y trata de hacer algo. Pero leyendo bien el texto, vemos 3 constantes y una variable entre estos 2 religiosos y el samaritano, que por cierto es bien interesante que Jesús use un samaritano, porque en el capítulo 9, saliendo de Galilea, afirmando su rostro para ir a Jerusalén, pasa por Samaria, y en Samaria le ven su rostro como de ir a Jerusalén y no lo reciben, lo rechazan, ¿no? Isaías 53 dice que el Señor ha sido desechado y despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y el Señor pasa por Samaria y sufre un rechazo y lo corren, ¿no? Y de repente empieza a interactuar con estas personas, y el Señor, con una gran benevolencia hacia los samaritanos que lo han corrido,
pone como ejemplo esos dos religiosos y un samaritano. ¿No se te hace muy interesante? Cuando este hombre es confrontado con esta historia y cuando Jesucristo le responde, ¿quién de estos tres te parece que es el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Este hombre es tan soberbio, este hombre es tan orgulloso, este hombre mira a sus semejantes muy por debajo, ¿verdad? Que no puede decir el samaritano. Dice, el que usó de misericordia. Se siente el rechazo, ¿no? No de Jesús, de los hombres. Pero sí, efectivamente, la constante fue que los tres vieron a este hombre violentado. Pero el samaritano, si tú te fijas en el verso 34, ¿qué fue lo que hizo? Se acercó. Los tres vieron, solo uno que se acercó. Y es que nosotros decimos, wow, la gente que recibe personas indigentes en su casa, ¿no? Yo conozco a Rosilia Guerra en México, 74 niñas, 94 varones recogidos o recobrados de vía pública, todos ellos deficientes mentales. Y mi hermana, antes de morir, pasó sus últimos años en esa institución que depende no del gobierno, ni siquiera de una iglesia, ¿no? Sino de la gracia y de la misericordia de Dios, de esta persona. Y todos, yo le llamo, se llama Rosilia Guerra. Cuando estaba yo en el Club 700, le hicimos su historia y la puedes tú buscar en YouTube, la historia de Rosilia Guerra, Club 700 hoy, es una historia fantástica. Pero decimos, bueno, es que es gente muy especial, ¿no? Es que es gente pues, con un corazón muy grande, ¿no? Es gente con... Pero cuando tú ves la historia del buen samaritano, el buen samaritano simplemente hizo lo que Dios nos manda a todos a hacer, no ser indiferentes. Porque si tú tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón para con él, ¿cómo puede morar el amor de Dios? Ese amor que dices tener por aquel que hizo el cielo y la tierra con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dice Juan, esto no es posible, ¿no? Ahora, volviendo a la historia del buen samaritano. Lo único que hizo el buen samaritano, ¿sabes qué? Fue leer su Biblia obedientemente, fue acercarse. Y Dios le movió a misericordia. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Acercarnos. Ahora, yo me he dado cuenta a través de estas décadas que he caminado con el Señor, que he leído la Biblia ni literalmente ni obedientemente. Porque de repente he pensado que la Biblia es un libro de terapia emocional para yo sentirme más feliz. Y cuando la revisas, y cuando revisas los evangelios te das cuenta que los evangelios efectivamente es la culminación o el clímax del plan de Dios para las edades, ¿no? Y es finalmente la presentación de aquel Mesías que fue anunciado por los profetas, que era el cumplimiento de la promesa que Dios habría de hacer a Abraham, a través del cual Dios bendeciría a todas las naciones. Ahora, yo leo mi Biblia y cuando veo ese Mesías en Nazaret, ¿verdad? En Galilea, haciendo pública su declaración de ministerio, se le da a leer el libro del profeta Isaías. Y en el capítulo 61 él comienza a leer y dice: el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, para vendar a aquellas personas que están quebrantadas en su corazón, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, ¿no? Para liberar a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Y hay una coma, porque Isaías 61 dice: y el año de la venganza de nuestro Dios. El Señor se paró en la coma y empezó a modelar lo que es el evangelio, las buenas noticias a los pobres
y el vendaje del corazón de aquellas personas quebrantadas, anunciar libertad a los que han vivido cautivos y ser nosotros parte de una comunidad que quite el grillete que el hombre ha puesto sobre el hombre, oprimiéndolo, robándole su dignidad, borrando o tratando de borrar la identidad con la cual le creó Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces yo veo esta historia impresionante porque todo lo que tú lees en el Evangelio de Lucas es el enfoque de Jesucristo redimiendo a las personas marginadas. El enfoque de Jesucristo y ves a la viuda de Naín, ves a la suegra de Pedro, ves a tantas y tantas y tantas personas a las que Jesucristo dedica su ministerio. Y acá, en un acto de misericordia y de amor y de paciencia, le platica esta historia a este hombre porque quiere poner a prueba, como nosotros queremos poner a prueba a nuestro Dios. Y el Señor nos platica de este samaritano que lo único que hace es que acercarse. Estamos plantando una iglesia en el norte de Baja California, pero en la costa, en Tijuana, no muy lejos de acá, ¿no? Como se pueden dar cuenta, pues yo no nací acá, yo no crecí acá, hablo muy diferente. Yo tengo 3 años y medio aproximadamente viviendo en California y estamos simplemente preguntándole cómo Dios quiere usarnos para extender su reino en el sur de California, en el norte de México, etcétera, etcétera, etcétera. Y un muchachito de 21 o 22 años, pasante de medicina, decidió ir a las áreas rurales de Sonora a hacer su servicio social. Él es un hijo de una persona que asiste a la iglesia, pero él todavía no estaba asistiendo a Semilla en Tijuana. Lo que sucede es que este niño o este muchacho se va y como está muy próximo Mazatlán, Sinaloa, deciden él y su compañero también pasante de medicina, bueno, pues pasar el fin de semana en Mazatlán y en la noche regresar para el lunes presentarse temprano a su servicio social en las áreas rurales de Sonora. Uno de los muchachos se toma una cerveza, una no es ninguna, ¿no? Este muchacho Damián se va al asiento trasero del automóvil, se quita el cinturón, el muchacho que se tomó la cerveza se queda dormido y pierde el control y el carro se vuelca y este muchacho Damián sale proyectado, tiene una contusión impresionante que le produce un coma de 1 mes, ¿no? Y como es familiar de alguien de la iglesia de Semilla, me decían, pues este muchacho está en San Diego, ¿por qué no vas y lo visitas? Si no me queda San Diego a la vuelta, me queda como a, pues, no sé, kilómetros, 90 millas, bien lejos, ¿no? Pero dije, yo tengo que ir. Y un día íbamos a Tecate a un congreso de pastores y dije, bueno, pues vamos a visitarlo. Y pasé, me llevé a la abuelita. Bueno, hoy no traigo a la abuelita, que es mi guitarra. Luego les platico en la tarde la historia, si me dan permiso. Pero pasé por ahí, pasé de noche, ya de regreso de Tecate rumbo a la casa. Y ya estaba solamente su mamá con él. Y entre este lugar y este muchacho lo estaban bañando, se estaba incorporando. Y cuando lo veo así con el pelo del color de Andrés, mi niño de 23, 24 años, pero el color de piel y la complexión de mi niño de 22 años, que se llama Eric, ¿no? Y lo veo con un ojo desorbitado, sin poder moverse, ¿no? Tratando de incorporarse. Y no sé, simplemente me acerqué, bro. No pude decirle nada a la mamá. Le agarré la mano. Le dije, Dios no se ha olvidado de usted. Dios es poderoso para devolverle la salud y la vida a este muchacho, ¿no? Y me fui a mi carro como un menso, bro, a llorar. Y me puse a llorar, yo no sabía por qué, me puse a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y de repente me dije, ¿sabes qué? ¿Hace qué tiempo no me ponía a llorar por la desgracia de otro ser humano que no fuera mi hijo, mi familiar, mi amigo? Yo te quiero preguntar eso, bro. ¿Hace cuánto no lloras en serio la desgracia y la pérdida y el dolor como Jesucristo lo hizo en la gente que no es de tu familia, bro? ¿Qué clase de evangelio estamos leyendo? ¿Qué clase de cristianos estamos siendo? Que vemos la Biblia como un libro de terapia y no de
¿no? Este manual que nos presenta la gloria de Dios, el plan de Dios y la esperanza de Dios para un mundo roto que espera el regreso glorioso de nuestro Señor, mientras su pueblo se activa, se moviliza para extender el reino de Dios a cada rincón, ¿no? Entonces, yo me fui a llorar y la verdad es de que he estado en esta nueva etapa de mi vida. He vivido muchas etapas como cristiano, ¿no? Les platicaba que yo recibí a Cristo, se reveló Él a mí cuando yo tenía 22 años, en el 83. Ya perdí la cuenta de las edades, 21 años, 22, no sé. Yo vivía en México, DF, pues de una manera muy cómoda. La iglesia había crecido mucho, pero Dios me inquietó y me dijo, hay algo más que simplemente vivir cómodo y predicarle a cristianos. Tiene que haber algo más, tiene que haber otra razón para vivir. Y yo sabía que venía algo, un quebranto para mi vida. Yo en México, les platico una historia. En México yo vivía en Cuernavaca y por una situación de salud salí de la Ciudad de México y fui 45 kilómetros, 50 kilómetros al sur, a esta ciudad de Morelos, que tiene un clima mejor para respirar. Y ahí las rentas son diferentes y finalmente terminamos en una casa con una alberca increíble, ¿no? Mis hijos pequeñitos disfrutaban mucho de la alberca. Plantamos otra iglesia en Morelos, pusimos una escuela también, una escuela cristiana donde estudiaban mis hijos, y la verdad me la pasaba muy bien, muy cómodo, sinceramente, ¿no? Predicando y enseñando teología a la gente, ¿no? Y recuerdo una vez que una vez en la casa tenía una gotera y llamé a don Margarito, que era una persona handyman que estaba ahí en esa colonia, y le dije, Margarito, no quisiera ayudarme con esta gotera. Y vino Margarito y usó como 5, 6, 7, 8 días de su semana para quitar todas las tejas del techo, impermeabilizar todo y regresar las tejas. Y de repente yo llego, me entrega el trabajo, le digo, don Margarito, fíjese que me parece que la fila número 7 hay un par de tejas ahí movidas. Imagínate nada más. Con mucho gusto, señor Hermosillo. Se sube, las acomoda y yo le pregunto, ¿cuánto le debo? Me dice, lo que usted me quiera dar, señor Hermosillo. Y dije, es increíble, ¿no? Qué oportunidad para ahorrarme unos pesos. Porque la Biblia se escribió para mí, para que yo sea más feliz, ¿no? Yo ya soy salvo, Cristo viene pronto, ¿no? Mis amigos todos son fresas, ¿no? Les encanta cómo enseño. Pues ok, Margarito, yo no recuerdo cuánto le di, pero lo que recuerdo es que yo no fui generoso. Nunca le pregunté si estaba casado, no le pregunté si sus hijos iban a la escuela. Lo que un cristiano, un discípulo de Jesucristo, que debe de caminar como Él caminó. Y me da mucho dolor, bro. Me da mucho dolor porque después yo fui a Chicago. En su sabiduría Dios me dijo, yo te voy a desarraigar de ahí. Y recibí una invitación de una iglesia mega fresa, bro. 22,000 personas. Pastor Bill Hybels, según la revista Times, el líder más influyente cristiano. Es el papá de Maxwell y el papá de todos, bro. Bill Hybels, no, de verdad, es en serio. Y yo dije, no, pues claro, pues yo soy de fresa, bro. Soy de la crema innata. Claro, por supuesto. Y empecé, recuerdo el primer día que llegué a mi oficina, man. Yo sentí que Dios me decía, aquí vas a aprender a trabajar con gente que piense diferente que tú, porque has estado entrenando a gente que piensa como tú, y si alguien no piensa como tú, entonces ya no juegas, ¿eh? Pero yo te voy a enseñar a pensar. Recuerdo que la primera reunión con voluntarios, una de las muchachas me dijo, lo que usted necesita, pastor, es una secretaria, consígasela. Yo, ahora, ¿no? Empecé a hacer, la verdad me empezaban a maltratar los latinos de una manera muy interesante, ¿no? Mientras los gringos así súper orientados en los procesos, súper anticipados, súper comunicados, etcétera, 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 etcétera. Empecé a conocer por nombre a todas aquellas personas que yo en mi país nunca les di una oportunidad, que nunca les extendí. Solamente me interesaba decirles, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero ¿qué sé de tu vida? Abrazarlo como comunidad.
y ayudarle como el buen samaritano a sanar sus heridas, como Jesús enseñó y como Jesús lo declaró en Marcos 4 y en Isaías 61. ¿No? Entonces empecé a conocer a Carla y a Carlos y a José Luis y todos ellos indocumentados que cruzaron por el desierto, unos de ellos embarazados, otros perdiendo familiares. El pastor que Dios me permitió entrenar, que después se quedó en mi lugar, le secuestraron a su hermana en San Salvador y perdió un hermanito de 6 años en Guatemala mientras él venía desde Perú por tierra, ¿no? Dije, wow. ¿Y por qué viene la gente? Pues por falta de oportunidades. Y porque los cristianos estamos en nuestras 4 paredes, bro. Porque estamos queriendo ser cada día más felices y tratando de ser más felices, somos más infelices, ¿no? Ese es mi caso. Y Leslie de Guatemala, 23 añitos, una marimbita de hijos, así 23 años y tenía como 7 hijitos, una marimba, bro. Siempre los guatemaltecos y los chiapanecos se han peleado por decir de quién es la marimba. Cuando yo conocí a Leslie y le vi la marimbita de chavitos, dije, no, pues sí, de Guatemala, la verdad, ni hablar. En esta iglesia, Willow Creek, existe un ministerio que se llama CARS. Y son estos donadores de automóviles que a cambio de deducción de impuestos, tampoco te vayas a pensar que son muy generosos. ¿No? Digo, así la que usted está la cosa. Así, donan sus carros y hay un grupo de voluntarios, eso sí, bien generosos, que los dejan funcionando al centavo, de manera que la iglesia puede ofrecer estos carros a personas como Leslie, mujeres, jefas de familia que necesitan un transporte para poner pan en la mesa de sus hijos. Entonces conocí a Leslie, conocí su caso y yo ya tenía un cargo en la organización pues elevado. Dije, y soy la voz de los latinos. Dije, pues, para es cuando, ahora sí le voy a conseguir un carro a Leslie. Pasé por el proceso con Leslie, fue elegible para recibir el carro. Cuando estábamos a punto de recibir las llaves, le preguntaban a Leslie por su licencia de conducir. Era el tiempo donde no podía un indocumentado tener una licencia de conducir. Y entonces ella dijo, bueno, no tengo. Y bueno, ¿y por qué no tienes? Pues porque no tengo documentos. Entonces cerraron el folder y dijeron, no te podemos dar el carro. Entonces yo me super saqué de onda. Ya sabes, el sacrosanto, el 2 veces santo de mí, se indignó. Dije, ¿no es posible que en una iglesia de $22 millones de presupuesto anual, ¿escuchaste bien?, se le niegue un automóvil mugroso, bro, a una persona que legítimamente viene huyendo de violencia, de persecución, de hambre a los Estados Unidos y por falta de papeles? Número 2, yo decía, no es posible que se tenga más sensibilidad para las misiones en Tailandia y en el otro lado del mundo, cuando en el backyard o en la cuadra de atrás de su casa hay gente literalmente en Estados Unidos en un grado de miseria que nunca he conocido en Latinoamérica, sinceramente, porque no solamente es la miseria económica, sino hay muchas clases de miserias terribles. La gente viene bien y termina en unas situaciones patéticas, dolorosísimas, en serio. Entonces empecé a mover mis palancas, ninguna palanca funcionó. Cuando el sistema gringo te dice no es no, tan, hazle como quieras, bro. Entonces yo salí a los lagos increíbles de Willow Creek y me empecé a enojar, empecé a llorar, pero esta vez de coraje, y decía, no puede ser que una organización, y todo lo que te acabo de decir. Y como que Dios, eso, no sé si te ha pasado que, bueno, me pasa muy seguido, que de repente empiezo a decir comentarios que a mi esposa no le agradan, se queda callada. ¿Te ha pasado? Ella no está de acuerdo, bro, y te está esperando a que te vacíes para venirle con la reprensión bíblica, ¿no? Bueno, algo así, pero con el Señor. O sea, yo no escuchaba que Dios estuviera de acuerdo con lo que yo pensaba. Y cuando me quedé callado, derrotado en el jardín, me dijo Dios, ¿y tú los amas? No, Señor, no entiendes. $22 millones. ¿Y a ti te interesa, Leslie? No, Señor, tú no entiendes. No es posible que una persona con una necesidad legítima en una iglesia que hace énfasis en comunidad se le cierre la puerta en la nariz, ¿no entiendes? ¿Y qué estás dispuesto tú a hacer por ella? ¿Cómo lees tu Biblia, bro? ¿Como un libro de terapia o como un libro de instrucciones y de propósito y de enseñanza y de crecimiento
para la vida. ¿Cómo lees tu Biblia? No, pues ahí viví una segunda conversión. Uno es el amor a Dios, el otro es el amor a tu prójimo. El uno es la comprobación del otro, bro. Tú no puedes amar a Dios a quien no ves cuando tú no amas a tu prójimo a quien ves. Así de simple, bro. Me encanta que yo, Héctor, hago las cosas muy complicadas, pero Jesús nos la pone muy simple, bro. Después de 7 años de una vida muy fresa en Chicago, Dios me dijo, tienes que moverte de ahí. Y puse mi renuncia y nadie entendía mi renuncia y nos fuimos a California y seguimos con mis 53 años siendo un ignorante, una persona que hasta los 42 años creció en su país. Yo soy ignorante yo soy una persona que ha vivido siempre en situaciones privilegiadas. Ahora lo entiendo, bro. Yo pensé que era pobre de mí, que mi papá no vivió conmigo, pero nunca he tenido hambre. O sea, no sé lo que es el hambre, no sé lo que es vivir en la calle, bro. Y allí en California hay tanta gente desamparada, bro. Y las iglesias predicándose a sí misma, cantando aleluya y diciendo, están drogados estos cuates, tienen un problema, bro. El hambre es hambre, el sueño es sueño, el frío es frío. Y el discípulo de Cristo se le manda a aliviar el dolor y a dar esperanza. Sino, ¿qué clase de esperanza tenemos en un mundo nuevo, en un cielo nuevo? Si no estamos haciendo nada no estamos anunciando de una manera sacramental la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto es recordándola, viviéndola y anunciándola hasta que Él regrese, ¿no? Pues muy fuerte, bro. Estoy en ese proceso. No sé a dónde me va a llevar. Pero antes para mí el evangelismo era eventos. O sea, yo era experto en eventos como buen músico, ¿no? Hay videos en YouTube de nosotros, Semilla de Mostaza, predicando en Atlacholoaya, es esta cárcel federal en el estado de Morelos, de alta seguridad, y llevando Biblias a todos ellos y compartiendo la comunión. Un evento en mi calendario, un día. El Festival de la Alegría para Casas Hogar en Morelos y o el mismo Festival de la Alegría, un evento. Pero me he dado cuenta que la compasión y el evangelismo no es un evento, es un estilo de vida. Es caminar los pasos que Jesucristo caminó todos los días, ¿no? Entonces tengo una esposa maravillosa que ya que se la vendió, ya que me la compró, entonces vamos cada semana a llevarle avena saludable a los desamparados, bro. Y estamos, y cada que sirves a estas personas, bro, yo les hablaba hace rato de la insatisfacción que tengo, ¿no? He pasado por años complicados, sinceramente, en los que ni la religión me sacia, ni tocar mi guitarra sacia, ni nada de lo que hago sacia. Pero cuando estoy con los desamparados, bro, encuentro que mi vida tiene propósito y sentido. Entiendo que dándole un vaso de agua a estas personas se lo estoy dando al Señor, bro. Estoy entendiendo que estoy extendiendo, sirviendo al menor. ¿A quién sirves? Recuerda nada más esto. Cada que sirvas al menor, porque generalmente nos gusta servir al mayor. Pastor, ¿qué se le ofrece? Un agua, con mucho gusto, ahora vengo. Y a mí me encanta que me atiendan, ¿no? Les he platicado que he vivido así una vida cómoda. Pero ¿qué tal al menor, al indigente, al que no tiene, al que no merece? Bueno, pues cada que lo hacemos, según Jesús, le servimos a Él. Cada que servimos al menor, servimos al mayor. ¿Cómo leemos nuestra Biblia? Es hora de leerla con otros ojos, de verdad, de una manera obediente, porque no es justificado el oidor de la palabra, sino el hacedor de ella. ¿Cómo leemos nuestra Biblia? Quiero ir a la última porción, si me lo permiten. Primeramente, literalmente; en segundo lugar, obedientemente; pero en tercer lugar, contemplativamente. Esta parte me gusta. Recuerden que el prólogo de Lucas, ayer lo leíamos, nos dice este hombre de ciencia que investigó y organizó diligentemente todas las cosas que fueron ciertísimas para que nosotros conozcamos bien la verdad de aquello en lo que hemos sido instruidos. En otras palabras, el orden de estas historias es poderosísimo y lo vas a notar conmigo.
¿Cómo lees tu Biblia? Literalmente, obedientemente, y mira la siguiente historia, contemplativamente. Ve tú y haz lo mismo. Te dice a ti, me dice a mí el Señor, ve tú y haz lo mismo. Esta parte no me lleva mucho tiempo, pero ojalá que podamos poner atención en el texto. El gran mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón. Ve tú y haz lo mismo. Déjame decirte algo. Pablo dice lo siguiente: el querer hacerlo está en mí, pero no el poder. ¿Ya checaste? Otra vez, el gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón. Yo estoy seguro que todos aquí en este momento queremos, anhelamos, deseamos, necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero no podemos. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Cuando lees la Biblia contemplativamente, eres transformado a su imagen por su espíritu. Y lo que era, escucha bien esto, lo que era un mandato, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, se convierte en una promesa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque es aquel que hace las cosas poderosamente en ti. Es aquel cuya plenitud todo lo llena en todo, el que lo promete. Amarás al Señor es un mandato. Amarás al Señor es una promesa. Cuando aprendes a deleitarte en Él, a contemplarle a Él, y entonces, repito, 2 Corintios 3, del 15 al 18, poder contemplar su gloria como en un espejo y siendo transformados como por su espíritu a su misma imagen. Chécate la última historia para terminar. Leemos literal, leemos obedientemente, pero leemos también contemplativamente, experimentando una transformación de nuestro corazón para que pueda amar a Dios como Él debe ser amado. Aconteció que yendo por el camino entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. La primera era Marta, leí mal, perdón. La cual, sentándose a los pies del Señor, escuchaba su palabra contemplativamente. Pero, contraste, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Podemos leer juntos el verso 42? Vamos. Pero solo una cosa es necesaria. Vamos a repetir hasta ahí. Pero solo una cosa es necesaria. Una vez más y terminamos. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántas cosas al hombre le son necesarias? Escuchar su palabra con atención. Por supuesto que el Señor está esperando que la pongamos por obra, pero antes de poner por obra necesitamos escucharla y que este amor en abundancia en nuestro corazón y esta produzca el fruto y cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, ¿no? Y esa es la promesa en Isaías, porque como cae la lluvia del cielo, ¿no? Y la nieve, y da pan al que siembra y al que come, mi palabra no vuelve a mí vacía, produce un fruto en nuestro corazón, su palabra. Entonces, ves el contraste entre una persona llena de quehaceres y esta puede representarte a ti y a mí, varones, jefes de familia con tantas y tantas y tantas preocupaciones. Pero mis hermanos, mis amigos, el varón, el padre que tus hijos necesitan, el esposo que tu esposa necesita, el hijo que tus padres necesitan, será producido de una manera milagrosa cuando nosotros aprendamos a escuchar su palabra de una manera literal, obediente y contemplativa, y suframos una transformación de dentro hacia afuera
como por su Espíritu en nuestras vidas. Eso dice 1 de Juan capítulo 5:2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo poder amar a Dios? Yo les dejo esta idea. Porque les digo una cosa, en estos 30 años yo he batallado con esta onda de querer amar a Dios, pero no pude. Y cuando estoy en comunión con Él, cuando su palabra mora en abundancia en mi corazón, cuando la guardo en mi corazón, cuando la medito, cuando ella es mi alegría, ella es mi sustento, ella es mi delicia, bro, las cosas son diferentes. Y en sus alturas el Señor me hace andar. Más tarde vamos a cantar unas canciones, si me acompañan, y quiero darles, antes de despedirnos, algunos principios de cómo hacer de la lectura diaria una experiencia y cómo mejorar nuestra vida de oración también diaria. No se lo pierdan y vamos a estar cantando un poco. Gracias por su atención. ¿Qué tal si terminamos orando? Dios bello, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor, por ser muchas veces como este hombre que tiene un alto concepto de sí mismo, que piensa que lo que hacemos y lo que pensamos cumple con lo que leemos, pero no nos hemos detenido, Señor, a observar con atención lo que está escrito, Señor. Perdónanos también, Señor, porque hemos sido cristianos, Señor, de la lengua para afuera y no de hecho y en verdad. Perdónanos, Señor, porque nos hemos olvidado, Señor, en gran manera como iglesia, de la gente que sufre, de la gente indigente, Señor, de la gente oprimida por el mismo hombre. Y perdónanos sobre todo, Señor, que no pasamos tiempo en tu palabra, Señor, teniendo una revelación poderosa de tu amor y de tu gracia que nos transforme. Y que, como dice Romanos 12, Señor, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir sea transformada y no conformada a este siglo, a este esquema, a esta mentira, Señor. Transforma, Señor, nuestra manera de pensar a través, Señor, de la lectura, la meditación, la obediencia, el estudio de tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser los varones que nuestros hogares necesitan. Y esto no será con nuestras fuerzas, Señor. Si nos tomaste como veníamos, pero quieres añadir valor. Y esto será, Señor, mientras nosotros leemos así, de una manera literal, obediente y contemplativa, tu hermosa y poderosa y eterna palabra. En tu nombre, Señor, alabaremos tu palabra. Oramos estas cosas y más en tu bendito nombre. Y los hombres con propósito decimos amén. Nos vemos en un rato más. Déselo fuerte al Señor, vamos. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Me acompañan a hacer una palabra de oración? Hablaste, Señor, de que vendrían tiempos de hambre y de sed, no de comida ni de bebidas, sino de tu palabra, Señor. Y, Señor, oro que estos tiempos hayan llegado a Mexicali. Señor, a estos varones preciosos que tú quieres usar para seguir extendiendo
Otra vez. Yo hablo de mi edad, pero pues, ¿cuál edad? Si el pastor yo Rosa, digo, me da 10 y las malas y le ves el vigor, el ánimo. Pero la verdad es de que un deseo es ser efectivo. Ya no es tanto que hagas, sino cuál es el resultado de tu trabajo. Y la verdad, estas 3 horas que pudimos manejar desde Orange County para acá, las disfruto y las disfrutaré 1000 veces si hay una audiencia como la de Mexicali, Cachanilla, hombres de verdad, dispuestos a enfrentarse con el Dios verdadero. Muy, muy contento. Bueno, pues en la mañana les platicaba acerca del qué, la palabra de Dios, su suficiencia y sus efectos. Hicimos una lista triple, si se acuerdan. Una de ellas era sus títulos, después sus características y finalmente sus efectos en nuestra vida. Ahora vamos a platicar un poco acerca del cómo, un par de reflexiones acerca del cómo. Y esto es cómo interiorizarla. El tema de esta charla es ¿cómo lees tu Biblia? Así de sencillo, es un título muy, muy, muy simple. ¿Cómo lees tu Biblia? Y el texto, ya se los encuentro. Lucas capítulo 10, comenzando en el verso 25, ¿cómo lees tu Biblia? Platicábamos ayer acerca de este fantástico libro y les decía, si no estás todavía leyendo tu Biblia diariamente y no tienes pues uno de estos 66 maravillosos libros escogido para que sea tu delicia, tu refrigerio, tu lectura de la mañana, te recomiendo mucho Lucas como la puerta de entrada al Nuevo Testamento. Repito, Lucas es este autor no judío, responsable de la autoría de quizás más del 50% del Nuevo Testamento, si es que, repito, Pablo no fue el escritor de Hebreos. Lucas en el capítulo 10, el tema, ¿cómo lees tu Biblia? Y comenzamos en el verso 20. Se encuentra este hombre que se acerca a Jesús. ¿Para qué dice el texto? Para probarle. Es triste que haya todavía personas que se acercan a Jesucristo con los motivos incorrectos. Y me llama mucho la atención que aún para estas personas el Señor tiene paciencia, misericordia y revelación. Y entonces le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y me llama mucho la atención el Señor que dice, bueno, pues ¿cómo lees? Y no tanto es el qué, ¿verdad? Sino el cómo. Porque cuando uno lee su Biblia comete muchos errores, como el que estaba cometiendo este hombre, un poco pagado de sí mismo. El apóstol Pablo dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, que cada uno piense de sí con cordura. Él definitivamente no pensaba con cordura. Él estaba tratando de justificarse delante de aquel que tiene ojos como llama de fuego y que escudriña y conoce los corazones, y aún haciéndolo así nos ama y nos acepta como somos. Es increíble. Viendo tu reino a lo largo y ancho de esta amada ciudad, Señor. Dios, queremos rogarte que abras nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley en tu palabra, y contemplando tu gloria como en un espejo, Señor, seamos transformados como tu imagen por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Amén. Y del capítulo 9 al capítulo 19, Jesucristo ha emprendido un viaje a Jerusalén. Ha terminado su ministerio en Galilea y ahora se ha dedicado a viajar con sus discípulos y a interactuar con muchas personas en este fantástico viaje. 50% del contenido de Lucas es de autoría original, no tiene paralelos en Marcos, no tiene paralelos en Mateo. Fantásticas historias como la de Zaqueo y como la que vamos a leer juntos a continuación aparecen solo una vez en la Biblia y están en este corazón, o en el corazón de este fantástico libro Lucas.
Y en este viaje que Jesús emprende hacia Jerusalén para ofrecer su vida en sacrificio por todos nosotros, de acuerdo a la voluntad del Padre, cumpliendo las Escrituras y todo lo que estaba escrito acerca de Él,